diciendo, vamos a hacer hoy día una introducción a la dinámica de fluidos que corresponde al estudio de los fluidos en movimiento, contrario a lo que estuvimos viendo hasta el momento, que simplemente estudiamos los fluidos en reposo. En este capítulo y en lo que viene y lo que queda del curso, nos vamos a enfocar en las propiedades de estos fluidos y en particular cómo van variando estas propiedades espacialmente y ya al finalizando en la parte final del curso, cómo varía temporalmente. En particular nos interesa para estos estudios cómo varía las velocidades para los fluidos incompresibles y cómo varía también la presión dentro de estos fluidos. Entonces, como les estaba diciendo, en esta clase vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a repasar, perdón, y vamos a presentar algunos conceptos básicos. El primer concepto corresponde al campo de velocidad. El campo de velocidad describe la velocidad de las partículas de fluido en base a su posición y el tiempo. Contrario a a la mecánica, ¿se borró la grabación, me dicen? No, dice que está grabando. Contrario a mecánica de sólidos, donde quizás hace sentido describir la velocidad en base a partículas individuales, en mecánica de fluidos, donde existe una constante deformación de estos materiales, no hace tanto sentido. Es por esto de que la velocidad se debe describir espacial y temporalmente. Entonces, para coordenadas cartesianas, que también puede ser en coordenadas cilíndricas o esféricas, por supuesto, tenemos que la velocidad en la dirección X y Z se va a describir en base a funciones de la posición y del tiempo, como ya les había mencionado. Ahora, para el caso de flujos permanentes o en estado estacionario, que van a ser lo que vamos a estudiar en una primera sección de este curso, estas funciones van a dejar de depender del tiempo, por lo que simplemente van a ser una función de la posición de estas partículas. Además, vamos a ver cómo se puede describir un flujo de fluido gráficamente primero, y esto se puede hacer mediante patrones de flujo. Un primer patrón de flujo corresponde a las líneas de corriente, o en inglés streamlines, que son líneas que siguen el flujo de fluido, y son líneas continuas que en todo momento son, y en todo punto, son tangentes a el vector de velocidad. Estas líneas quedan descritas por la ecuación aquí presentada, y como podemos ver aquí, las líneas negras corresponderían al vector de velocidad en ese punto, y estas líneas van siguiendo y son tangentes a este vector en todo momento. De igual forma, podemos describir los tubos de corriente, que corresponden a una sección tubular formada por líneas de corriente. En base a esta definición, queda claro que el fluido que se encuentra al interior de este tubo en todo momento va a permanecer dentro de él, ya que, según la definición de las líneas de corriente, la velocidad del fluido va a ser tangencial a las paredes de este tubo en todo momento. Es decir, como es tangente, no puede salir de él.
Otro patrón de flujo corresponde a las líneas de trayectoria, o path line en inglés. Estas son líneas que siguen el recorrido de una partícula a lo largo del tiempo. Una sola partícula. Estas se pueden obtener integrando la velocidad de esta partícula, la cual nosotros conoceríamos en base a nuestros cálculos. Finalmente, un tercer patrón corresponde a las líneas de fluido, o streak lines. Estas son líneas que siguen el recorrido de un conjunto de partículas de fluido que pasaron por un punto determinado. Es decir, para un caso de una tubería, se podría considerar un punto determinado como por ejemplo el centro de esta tubería, y nosotros vamos recolectando la posición a lo largo del tiempo de todas las partículas que pasan por este centro. Esto se puede hacer experimentalmente inyectando un tinte para el caso de que estemos estudiando líquidos, o humo o burbujas para los casos que estamos estudiando el flujo de gases. Ahora es importante notar que para el estado estacionario, donde no existe una variación temporal, todas estas líneas y patrones de flujo van a coincidir. Es decir, cuando estamos estudiando experimentalmente o teóricamente un flujo estacionario, vamos a obtener siempre los mismos patrones de flujo. Otro concepto que vamos a utilizar durante este curso corresponde al campo de aceleración, que similarmente al campo de velocidad, que describe la velocidad de todas las partículas del fluido, el campo de aceleración va a describir la aceleración de todas las partículas del fluido, y esto va a ser temporal y espacialmente. Entonces, en base a la definición de la aceleración, podemos calcular este campo de aceleración en base al campo de velocidad. Utilizando la regla de la cadena, llegamos que este campo de aceleración va a estar definido en base a una variación de la velocidad en cada una de las coordenadas por esta variación de las posiciones con respecto al tiempo. Ahora, si reconocemos estos términos, nosotros sabemos que corresponde a la definición de la velocidad de cada partícula, y de esta forma tenemos que el campo de aceleración queda definido en base a la velocidad local, perdón, a la velocidad en un punto de esta partícula y de cada partícula, y la variación de esta velocidad con respecto a cada una de las direcciones. Y todo esto considerando una variación temporal de esta velocidad, del campo de velocidad. Esto, en base a la definición del gradiente, se puede reducir a esta expresión, pero a nosotros nos va a interesar la expresión de los componentes escalares. Aquí, si dividimos la expresión anterior en sus componentes para cada dirección, tenemos que la aceleración en la dirección X va a ser una función de la velocidad y en esta dirección y el cambio respectivo. De la misma forma, vamos a tener un componente que depende de la velocidad en Y y la variación de nuestra velocidad en la dirección X en la dirección Y, y lo mismo para la dirección Z. Y todo esto, por supuesto, le incluimos un término que considera el cambio temporal de la velocidad en esta dirección. Este término de la izquierda, que considera todo el cambio de la velocidad, o es decir, la aceleración en el espacio,
se conoce como la aceleración de transporte o convectiva. En cambio, el último término es conocido como la aceleración local. Ahora, si consideramos la definición de la derivada sustancial o material, la cual nos dice que la variación de una propiedad con respecto al tiempo va a estar definida como la variación espacial por sus respectivas velocidades más una variación parcial con respecto al tiempo. Tenemos que la aceleración va a corresponder a esta derivada material de la velocidad. Estos son simplemente algunos conceptos que probablemente se van a encontrar en varios libros. Ahora, en este curso vamos a considerar dos tipos de descripciones para describir nuestro comportamiento de nuestros fluidos. El primero corresponde a un enfoque euleriano, en el cual describimos la velocidad del fluido en base a una posición fija. Es decir, nosotros nos enfocamos en un punto en particular y vamos viendo cómo varían las propiedades en el tiempo. Como por ejemplo la velocidad, el cual, siguiendo este enfoque, sería una función de nuestra posición fija y del tiempo. Otro enfoque corresponde al enfoque lagrangiano, en el cual nosotros vamos a ir siguiendo una partícula del fluido. Y la posición de esta partícula va a estar definida con respecto, pero descrita en función del tiempo, en lo que nosotros conoceríamos una posición inicial, y vamos viendo cómo esta partícula se va moviendo. De esta forma, las propiedades de esta partícula van a ser una función de una posición, la cual va variando, y del tiempo. Ahora, estos enfoques nosotros los vamos a ir viendo a medida de que vayamos utilizando distintas descripciones que se basan en esta. Otros tipos de descripciones que vamos a utilizar en este curso para analizar nuestro comportamiento del fluido corresponden al análisis integral, en el cual hacemos un análisis del comportamiento del fluido que se encuentra dentro de un volumen de control, y que vamos a ahondar en estos análisis a partir de la próxima clase. El otro corresponde al análisis diferencial, en el cual nosotros nos enfocamos en un sistema infinitesimal, es decir, nos enfocamos cómo varía las propiedades del fluido a una escala microscópica. Y el tercer enfoque corresponde al estudio experimental o análisis dimensional, en el cual nosotros, en base a propiedades medidas experimentalmente, podemos realizar análisis, los cuales podemos extrapolar o podemos extrapolar a otras situaciones. Finalmente, hemos de considerar de que en este curso los fluidos y nuestros sistemas van a estar regidos por una serie de leyes básicas. La primera, que corresponde a la conservación de masa o la ley de continuidad, que todo esto lo vamos a seguir explorando a medida de que vayamos en el curso, pero es importante que tengamos claro cuáles son las leyes básicas. La siguiente corresponde a la conservación de momento lineal, la cual está definida en base a la segunda ley de Newton. De igual forma tenemos la conservación de momentum angular y la conservación de la energía, siguiendo la segunda ley de la termodinámica. De igual forma, vamos a considerar en este curso y en general en el estudio de la mecánica de fluidos
de que las propiedades de nuestros fluidos van a estar dictadas en base a ecuaciones de estado. Una de estas podría ser la ecuación de los de gases perfectos que ya vimos anteriormente. Y también debemos de considerar la correcta aplicación de las condiciones de borde, que nos indican cómo se comporta nuestro fluido en sus zonas externas, por así decirlo, como por ejemplo vamos a considerar que la velocidad de un fluido va a igualar a la velocidad de la pared que se encuentra en contacto con él, la cual se conoce como la condición de no deslizamiento, o de igual forma vamos a considerar de que la temperatura de nuestro fluido en la interfase va a igualar a la temperatura de la pared de nuestro sistema confinante. Y eso sería lo que vamos a ver por hoy. Vamos a dejar de grabar esto. La verdad.